Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola, mis estimados escuchas, espero estén muy bien. Bienvenidos a La Piñata Podcast, donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y una que otra colación. Yo soy Paco Vega y me encuentro aquí con mi amigo Juan José Delfín. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias. Tú emocionado porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Yo muy bien. Entonces, si quieres, sin más preámbulo, sin más intro, vamos a darle. Muy bien, pues bueno, muchos hemos escuchado hablar de la magia del vudú, o sea, ha estado en películas, en series, o sea, desde Scooby-Doo hasta American Horror Story. Tenemos un capítulo de Leyendas Legendarias donde hablan de la reina del vudú, de Marie Laveau. Pero ¿tú conoces algún caso real donde alguien haya sido embrujado por vudú? Pues no sé si en algunos momentos de mi vida a mí me hayan hecho vudú para que me duela la espalda o para que me duela algo, pero no, personalmente no. Pues bueno, si yo te contara que una vez una selección mexicana de fútbol argumentó que quedó fuera de un mundial por el vudú, ¿me creerías? Sí, ya hay que buscar pretextos para justificar a los jugadores. Digo, supongo que el Cruz Azul también podría utilizar ese pretexto. Exacto, sí, digo, en el momento en el que estamos grabando, el Cruz Azul va a jugar hoy la final de vuelta, y sí, podría ser un tema de que el vudú los haya afectado. Yo creo que sí, seguramente al Cruz Azul, pues ves que ya hasta le hicieron brujería al Estado Azul, ahí fue la bruja Zulema a que los espíritus dejaran en paz al Cruz Azul y que ya los dejaran ganar, y creo que ese fue el mismo año donde el América le robó la final. Sí, exacto, ese mismo año el Cruz Azul perdió otra final contra el América, y sí, la bruja Zuleima dice que para que la maldición termine la tienen que dejar entrar a la noria para que ella haga una limpia. Y pues bueno, es todo un relajo, pero este es un caso real de 1973 donde jugaron un preolímpico México en Haití y quedaron fuera. Aparte de ti, Haití tiene fama de ser un país con este tipo de creencias, con este tipo de tradiciones. Sí, exacto. Y bueno, en palabras del entonces segundo portero y portero del Atlante, Rafael Puente, que seguramente lo hace conocer, que es uno de los comentaristas de tele famosos junto con José Ramón Fernández, ahorita en ESPN, él cita: nunca me dejé influenciar por este tipo de cosas, pero sí te puedo decir que al poco tiempo casi todos los que fuimos se nos terminó la carrera o nos pasó algo. Me parece que no se salvó ni uno. Eso es lo que cuenta Rafa Puente. Rafa Puente se tuvo que retirar porque tuvo un problema en una rodilla, no recuerdo si fue algún coágulo o algo así, pero sí, su carrera terminó siendo él muy joven. Eso está interesante porque sí, no solamente les afectó el partido, sino también, digo, si entrando en este misticismo y poniéndonos en este modo, pues a lo mejor incluso pues también les jodieron la vida personal a esos jugadores o hicieron algo para que no pudieran volver a jugar nunca fútbol. Sí, exacto. O sea, ya ahorita veremos, algunos se retiraron voluntariamente de la selección después de este torneo y otros siguieron jugando, incluso llegaron a jugar mundiales y otro premundial, pero como que esta generación quedó marcada. No manches, qué feo, digo, o sea, a lo mejor y como dices, él no creyó en eso, pero pues las coincidencias están bien chistosas. Sí, exacto. Así que bueno, o sea, en enero de 1973 se celebró en México el Congreso de la CONCACAF. La CONCACAF, para los que no sepan, es la confederación de la que forma parte México en el fútbol, que incluye a Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Y se reunió este Congreso para decidir la sede del premundial. México se había ganado el derecho a ser la sede porque en 1971 se celebró un torneo en Trinidad y Tobago y México ganó ese torneo. Entonces, en teoría, México debía haber sido la sede del premundial, pero misteriosamente, y aquí es donde hay una especulación, es que los directivos mexicanos vendieron la sede al país de Haití, donde sería la sede de este premundial. Oye, ahí, para este punto, ¿cuántos mundiales llevaba México? Digo, es que yo no soy muy futbolero, entonces no. Según yo, uno fue en el 83, ¿no? Que fue ahí la mano de Dios de Maradona. 86, sí. México acababa de ser sede 86. del mundial en 1970, entonces como que había una emoción desbordada tanto entre la afición y los directivos por la selección, porque era la primera vez que México avanzaba de la fase de grupos. O sea, México quedó creo que en octavo lugar, digo, porque eran menos equipos también. México tuvo una fase de grupos en la que fue la mejor defensa, solamente no le metieron ni un solo gol.
y había sido de las mejores delanteras encajando 5 goles, y fue derrotada después por Italia en Toluca, 4-1. Ahí lo que se puede justificar, y muchos decían, es que fueron de los 4 goles que le metieron a México, 3 fueron errores del portero de ese mundial, que era Ignacio Calderón. Pero había una emoción desbordada donde ya la gente veía a México como que iba a ser una potencia, que iba a ir al mundial a romperla. Ya se había dejado atrás esa época oscura en la que México iba nada más a hacer la anécdota a los mundiales, a ser goleado y regresar a casa, o sea que México venía con todo. Ese sentimiento a mí no me tocó, pero supongo que se puede traducir o se puede emparejar con el sentimiento que tuvimos hace unos años cuando México le ganó a Alemania. Exacto, incluso creo que ahorita es como cada ciclo mundialista, siento que pasa lo mismo, o sea, se cree que México ya está para pelearle a las potencias en un mundial, para ser protagonista y para muchas cosas, entonces como que ese sentimiento como en que empezó a nacer después de ese mundial de 1970, en el que pues las expectativas por la selección eran enormes. Después de 1970, México ha llegado otra vez a ¿qué es? Cuartos de final. Sí, una vez en 1986, cuando fue justo, sede también. Mira, entonces creo que para poder llegar al mítico quinto partido tenemos que ser sede. Sí, en aquella ocasión se le ganó a Bulgaria el juego de octavos de final, se le ganó 2-0 con aquel famoso gol de chilena de Manuel Negrete y después un gol de Raúl Servín. No, pero pues mira, este puede ser un tema para otro capítulo por todos los datos curiosos que nos estás pasando. Pero entonces nos quedamos en la parte de que México vendió la sede a nuestros compañeros haitianos. Sí, aquí digo, ahorita vamos a hablarlo un poquito más adelante de él, de la situación de Haití, por qué se especula que se haya vendido esta sede. No está comprobado al 100%, pero es un rumor de que los directivos vendieron la sede. O sea, eso es un rumor muy fuerte porque, o sea, México tenía todas las ventajas, deportivamente hablando, por haber ganado ese torneo en 1971 en Trinidad y Tobago, para haber sido la sede del premundial, pero la sede de una forma extraña terminó en Haití. Que digamos, bueno, recordando pues todo lo que ha pasado, pues la FIFA, sin querer entrar en temas sin armar polémica ni nada, pues es bien sabido que la FIFA es una institución bien corrupta, ¿no? Exacto, y la CONCACAF es igual o peor de corrupta. Sí, pues aquí tenemos el campeonato que le llamas el Conca Champions, o ¿cuál es la Copa Oro, ¿no? Que es el que está bien chafa. Sí, exacto, la Copa Oro, la Conca Champions, o sea, estos torneos que organiza CONCACAF que tienen un nivel bajísimo. Que casi siempre lo gana México o Estados Unidos porque el nivel que traen los demás pues, no está tan chido. Exacto. Ok. Entonces, México supuestamente, estoy haciendo comillas con mis dedos, vende la sede, se la dan a Haití y luego ¿qué pasó? Pues bueno, para ese momento el cuerpo técnico de la selección mexicana estaba encabezado por el ingeniero Javier de la Torre. Este entrenador era un histórico técnico de las Chivas cuando fueron multicampeones, o sea, a finales de los 60. Javier de la Torre no es, Javier de la Torre no es el mismo que fue director técnico del Atlético de Madrid. No, él es mucho más viejo, o sea, es de finales de los 60, principios de los 70. Ok, pero también se llama Javier de la Torre, ¿no? Que fue director técnico de la selección que se llevó al Conejo. No, él es Javier Aguirre. Javier, no, perdón. Disculpen que escuchas, como les dije, no sé, o sea, no sé mucho de fútbol. No te preocupes. También tenía como auxiliar a Tomás Balcázar, que también es otro histórico jugador de las Chivas y abuelo del famoso Javier el Chicharito Hernández. Mira, a él sí lo ubico, para que veas, a él sí lo ubico. Sí, ya don Tomás falleció hace algunos años, no recuerdo. Sin embargo, este cuerpo técnico no despertaba la confianza absoluta de la prensa ni del medio futbolístico, y según corría el rumor que por iniciativa del América se le pidió al legendario entrenador Ignacio Treyes, que también acaba de fallecer hace poco, que fuera asesor del ingeniero de la Torre para este premundial. Ignacio Treyes es uno de los técnicos más ganadores que ha tenido la Liga Mexicana, fue campeón con equipos como el Toluca, como el Cruz Azul, dirigió a México en 2 mundiales, entonces era alguien de toda la experiencia, un viejo lobo de mar, y se supone que se le había pedido que fuera asesor del ingeniero de la Torre para el premundial. Esto no se sabe si
Treyes fue asesor, pero bueno, el cuerpo técnico estaba, y a pesar de toda la desconfianza que existía sobre ellos, pues era un cuerpo técnico con un multicampeón con Chivas y con alguien como Tomás Balcázar, que podía ejercer un liderazgo importante sobre el grupo. Entonces, digamos que este Treyes, digo, no sé si estoy diciendo, si voy a decir una barbaridad o un pecado, era como el Piojo en este momento, digo, por lo que dices, ¿no? De que era famoso, tenía como esa fama de campeón, de que podía hacer ganar a México. Digo, no sé cuántos campeonatos tenga el Piojo, pero no es algo parecido, o sea, que también el Piojo tiene esa fama de que puede llegar y llevarnos alto. Incluso yo te diría más que como el Piojo, como el Tuca, o sea, ya era un técnico legendario, de lo más ganador de la liga. Ah, sí, ya. Sí, pues el Tuca hizo campeón a Tigres varias veces. Exacto. A Pues por Tigres, a algo tiene un Chivas, a Ferrari. Pumas, tiene su Ferrari. Y ahorita está desempleado. Sí, ahorita está. No, es la primera vez Y, que está desempleado en como 30 años. y lo cambiaron por el Piojo. Exacto. Qué vueltas de la vida. Pero entonces tenían poca confianza sobre este equipo técnico, pero bueno, pero pues era como cuando trajeron a Hugo Sánchez, yo supongo. Bueno, lo veo desde una perspectiva no futbolera, pues a lo mejor dices Hugo Sánchez y es como el nombre que más resuena en el mundo del fútbol. Bueno, no más que más, pero es uno de los más famosos. Cuando dices, no, pues Hugo Sánchez va a ser director técnico de la selección, dices, no más, pues puede ser que este vato sí nos ayuda, y de repente pues, traes mucha confianza en él y al final resulta que él era buen jugador, no buen director técnico. Pero el buen Exacto. Pichichi. Exacto, o sea, era un cuerpo técnico que a lo mejor no convencía a todos, pero que tampoco tenía palmares tan malos. O sea, De la Torre había sido campeón con Chivas, y tenía un auxiliar con un liderazgo bueno. Y este plantel mexicano estaba conformado por los porteros Ignacio Calderón, Rafael Puente, Héctor Brambila. Los defensas eran Genaro Bermúdez, Javier el Calimán Guzmán, Guillermo el Campeón Hernández, Javier Sánchez Galindo, Eduardo Ramos, Arturo Vázquez Ayala, el Bonini, Juan Manuel Álvarez. Los medios eran Héctor Pulido, Antonio de la Torre, Cesario Victorino, Manuel Apuente y José Delgado. Y los delanteros eran Fernando Bustos, Enrique Borja, Leonardo Cuellar, José Valdés, Horacio López Salgado, Octavio Muciño y Ricardo Chavarín. Digo, yo sé que muchos nombres ni a mí me suenan, y eso que me gusta mucho el fútbol, pero teníamos exmundialistas en esta lista como Calderón, como el Calimán, como Héctor Pulido. Teníamos campeones. El equipo de moda de ese momento era el Cruz Azul de principios de los 70s, y ahí estaba el Calimán, estaba Sánchez Galindo, estaba Héctor Pulido, estaba Cesario Victorino, estaba Bustos, estaba López Salgado y estaba Muciño. O sea, era un equipo que tenía las grandes figuras del equipo mexicano. Estaba Enrique Borja todavía, que era una de las grandes figuras que ha dado el fútbol mexicano. Entonces no eran malos jugadores. O sea, era un equipo que despertaba como que mucha esperanza entre la gente. Era como un Dream Team mexicano. Tal vez no un Dream Team, pero era un equipo con gente que ya había sido campeona de la liga, que ya tenía mundiales. O sea, incluso Borja ya había anotado en un mundial, en el Mundial de Inglaterra. Que tenía experiencia ya jugando en un torneo grande, la experiencia de la presión, todo eso. Sí, o sea, en teoría era un equipo que la presión, que no era nueva vistiendo la camiseta de la selección, que era campeona con sus equipos. O sea, era un buen equipo. Y que supongo que habían sido campeones o habían jugado finales y todo con sus equipos individuales, ya, o sea, jugando en el Cruz Azul, América, Necaxa, etcétera. Exacto. Así que bueno, este equipo tuvo una fase de preparación. Jugaron amistosos primero ante Polonia, después contra Argentina y después contra una selección de jugadores extranjeros que jugaron en México, y perdieron los 3 juegos. Oye, ¿Polonia sí, todavía tiene equipo de fútbol o ya no? Porque, o sea, desde que yo veo los mundiales, que el primer mundial que me acuerdo que vi conscientemente fue el de Corea-Japón, no he escuchado a Polonia en ningún mundial. Sí, o sea, sí tiene equipo de fútbol. Justamente incluso fue ese mundial, al de Corea-Japón, pero no es un equipo que sea protagonista. O sea, tiene un gran jugador como es Robert Lewandowski, pero no es un equipo que destaque en los mundiales. O sea, se ha quedado en fase de grupos, me parece, en las 2 ocasiones que ha ido en los últimos años. Fase de grupos es cuando juegan todos los partidos, que juegan todos y que al final se ve cuántos puntos tiene y si pasas o no pasas. Exacto. Donde nos salvó Corea en el mundial, en el último mundial. Esa es la fase de grupos. Exactamente. Donde
México le ganó a Alemania y a Corea y perdió con Suecia. Ah, ok. Sí, no, es para entender bien. No sabía si Polonia tenía equipo todavía. Después jugaron un último partido en Veracruz, que era un lugar donde el clima era muy parecido al de Haití, y empataron contra el equipo de los Tiburones Rojos. Digo, estos malos resultados hicieron que el ambiente alrededor del equipo y al interior del equipo se enrareciera, que esto fuera a convertirse en una olla de presión muy grande y que pues también el ambiente al interior del equipo empezara a ser malo, y como dijo el jugador Manuel Apuente, que después fue entrenador de la selección mexicana en el Mundial de 1998, y cito, dice: ya no hay envidias, pero siempre es difícil tener conciencia de grupo, es difícil aceptar que uno, a pesar de ser seleccionado, puede estar en la banca. El viernes les dije que si era así lo haría con gusto y los apoyaría, pero también les exigiría porque estarían jugando con mi dinero y el de los otros jugadores y con la calidad del espectáculo en sí. Es decir, como que teníamos un grupo que no estaba muy contento los que iban a la banca, que no estaban muy contentos con el rendimiento de sus compañeros, es decir, teníamos un grupo relativamente roto. Digamos que eran puros hombres alfa que querían ser protagonistas siempre y pues ya se sentían ofendidos e inmasculados y los mandaban a la banca. Exacto, o sea, no era un grupo si tengo unido. que jugar, así como, no, yo soy mejor que este güey, te puedo aportar sin ser envidiosos, pero no mames, este güey juega bien, yo puedo jugar mejor, quítalo, méteme a mí. Sí, o sea, y esto es pues algo que el cuerpo técnico no había logrado pues amalgamar, o sea, de que se hubiera hecho un grupo sólido en el que aceptaran todos si les tocaba ir a la banca o si les tocaba jugar. Ahí pues falló el cuerpo técnico y fallaron los jugadores también por no aceptar el papel que cada uno tenía. No hacer introspección o un autoanálisis y ver, no, pues ahorita las decisiones las toma este vato, el director técnico, no yo, entonces, pues por algo lo ha de estar haciendo. Ya si se equivoca, puedo darle mis observaciones, pero ahorita no es el momento. Sí, exacto. Y bueno, hablando ahorita un poquito más de Haití, en ese momento Haití estaba bajo la dictadura de Jean-Claude Duvalier, mejor conocido como Baby Doc, el cual quería darle proyección a su selección para darle legitimidad a su grupo, a su régimen, algo nada nuevo. Este tipo de dictadorzuchos siempre buscan que a través de este tipo de cosas como el deporte, darle legitimidad a su régimen, aunque él y su padre, Papa Doc, que era François Duvalier, se habían vuelto millonarios a costa de empobrecer al país y saqueando los recursos del país. Entonces, de ahí es donde también se especula, porque pues, imagínate un cuate como este señor Duvalier, pues sí, que quería darle legitimidad a su régimen, y qué mejor que decir, pues yo te conseguí el premundial, conseguí una selección competitiva. Pues ahí se ve como que a lo mejor sí pudo haber él metido por ahí dinero para comprar la sede mundialista. Como hace poco un directivo de la FIFA, justo lo acusaron de eso por facilitar que un país fuera la sede, Qatar, creo. Exacto, sí, el famoso FIFA Gate. Exacto. Ahorita en Haití, entonces, estos vatos no eran los entrenadores de fútbol. No, ellos eran el presidente de Haití. Eran gobernantes. Pero justo como dices ahorita esto de legitimizar, que igual Hitler mandó a su división, cuando él ya era gobernante dictador en Alemania, que mandó a su equipo a las Olimpiadas. Exacto, o sea, este tipo de regímenes siempre buscan legitimarse pues, a través de, por ejemplo, el deporte es algo muy fácil para ellos. O como los norcoreanos, que está el rumor, o sea, nada confirmado, que si no ganan, pues les va muy mal cuando regresan a su país. Exacto, sí, o como los mismos deportistas cubanos. Sí, que usan mucho las Olimpiadas para huir de la isla. Sí, huir de la isla y decir así como de vean cómo los resultados de la revolución y vean las medallas que traemos. Sí, no, pues sí está feo que usen el deporte para eso, pero entonces esto como que fortalece el rumor de que posiblemente sí compraron la sede, justo para legitimizar este movimiento. Exacto. Además, se dio el caso de que un reportero mexicano hizo un artículo en el que fue ampliamente despectivo con Haití, donde lo calificaban como un país de mugrosos. Y este artículo, pues obviamente llegó a Haití, lo tradujeron y lo distribuyeron entre la población para que creara un ambiente de hostilidad abierta contra el equipo mexicano. O sea, es como si alguien hubiera grabado a Faitelson, lo traduce al francés y lo distribuye en Haití.
sea, algo nada nuevo, tampoco es que no pase ahorita, o sea, sí me puedo imaginar a Faitelson haciendo un reportaje así. Pues básicamente el mexicano siendo mexicano, haciendo chistes xenófobos, chistes racistas, chistes clasistas y pues haciendo enojar a la gente que no debe hacer enojar. Exacto, o sea, sí, y como pues la soberbia de que en ese momento también abrigaba al fútbol mexicano después de ser sede, después de haber tenido un relativamente buen mundial, y pues sí, siendo el mexicano, siendo mexicano, o sea, tristemente. Esto lo que hizo fue que cuando el equipo mexicano llegó a tierras haitianas, fue recibido con un ambiente completamente hostil. O sea, los jugadores y el cuerpo técnico eran hostigados en todos los lugares donde se dejaban ver. Y además, como admitía Enrique Borja, y cito, nosotros nos sentíamos los divos de la zona. Porque pues, esa es la verdad. Vaya, nosotros no nos despertaba ninguna motivación enfrentar a los países del área de CONCACAF. Nuevamente, más de lo mismo, o sea, es algo que pasa ahorita, que a los jugadores mexicanos no les atrae nada jugar los torneos de CONCACAF, que ven menos a esas selecciones, que no se preparan, que no están listos para competir, y pues es algo que pasaba ya en 1970, y lo dice alguien como Borja, que era un ídolo en la Liga Mexicana, dos veces mundialista por México, un cuate que incluso anotó un gol con México en un mundial. Es como hacer el examen de computación de la primaria, donde te enseñan Excel, Word, y son cosas que usas diario y dices, lo paso fácil, lo paso, o sea, y de repente, ¡vámonos! Tenían cosas que no sabías. Exacto, o sea, es como decir, no, mejor no estudio, o sea, esto está papita y tome mi hijo su domingo. Sí, como experiencia personal, como creerte suficientemente inteligente como para pasar el examen del UNAM y el Poli sin estudiar absolutamente nada, llegar y que en el Poli te digan, sí, lo siento, no sacaste la puntuación necesaria, ni siquiera se dignan a darte calificación de lo mal que te fue. Sí, exacto. Entonces teníamos una mezcla horrible entre un ambiente hostil que teníamos, obviamente, y obviamente una presión horrible al interior del equipo, exceso de confianza, o sea, era una mezcla para el desastre. Sin embargo, antes de comenzar los partidos, como que la actitud del equipo mexicano era la de callar bocas, y como decía el jugador del Cruz Azul, Javier el Calimán Guzmán, él decía, y cito, ya verán cómo todas las críticas que hemos recibido a lo largo de nuestra preparación quedarán borradas a nuestro regreso. Es decir, vamos por ustedes, vamos por este pinche torneo jodido. Y tome chango su banana, en términos Exacto. coloquiales. Bueno, este premundial arrancó el 30 de noviembre, era un hexagonal final entre las selecciones de México, Haití, Honduras, Antillas Holandesas, Guatemala, Trinidad y Tobago en un sistema de todos contra todos a una vuelta. Que es un sistema hexagonal divisional. O sea, eran 6 equipos y que iban a jugar un partido todos contra todos, y el que más puntos tuviera al final iba a ser el que iba al Mundial de Alemania 1974. O sea, ¿fueron 36 partidos? No, solamente iban a ser, cada equipo iba a jugar 5 partidos. Ok. Y bueno, el primer partido de México fue que México enfrentó a Guatemala. El partido fue un desangelado empate a 0, donde los problemas que había exhibido el equipo de México siguieron, es decir, un equipo que no jugaba bien, que no tenía ideas al ataque. Sin embargo, la nota de este partido lo dio que en una salida para cortar el balón, el portero Rafael Puente chocó contra el delantero rival, cayó de cabeza y con esto quedó fuera del torneo. ¿Le dio una contusión o algo parecido? Sí, o sea, cayó muy mal con la cabeza y valió para el resto del torneo Rafa Puente. También Chale. antes del juego, México había perdido a su primer portero, al 2 veces mundialista Ignacio Calderón, cuando en snack bar, abriendo una botella de coca, la botella se reventó y el cuello de la botella cayó en sus dedos, se cortó y pues ya no pudo, estuvo fuera. Y más tarde las lesiones se añadieron las de Horacio López Salgado, Enrique Borja, Héctor Pulido, Ricardo Chavarín y José Delgado. Esto, entre la prensa corrió el rumor de que los jugadores habían sido víctimas de rituales vudú o de que estaban fingiendo sus lesiones. Recapitulando, todo esto después de haber ofendido a la comunidad haitiana. Sí, o sea, todo esto fue antes de que llegara siquiera el equipo mexicano, fue que salió este artículo de un periodista mexicano. Que digo, está curioso porque el artículo mexicano no se metió con la selección haitiana, se metió con el país.
Exacto. Como destino final, que son cosas normales, pero que están muy raras que hayan pasado. Sí, está muy raro, aunque bueno, yo lo que también pensaría es que las condiciones donde, en la cancha donde entrenaba la selección de México tampoco eran las adecuadas y que a lo mejor eso ocasionó algunas de las lesiones, o de que los jugadores, como decía la prensa, pues estaban fingiendo porque no querían jugar un juego muy brusco, porque el juego contra Guatemala fue un juego muy brusco también, y pues no querían lesionarse, querían cuidar sus piernas, algo pues que también pues, llega a pasar hoy en día. Hoy ves a los jugadores cuando juegan contra estas selecciones que cogen la pierna o no entran como normalmente entrarían. Pero Tampoco algo tan que a lo mejor todavía ajá. podemos ver hoy en día. Sí, pero hasta en las mejores familias pasa, pues ahí tienes al Suárez, no me acuerdo de dónde es este Suárez, de Guatemala, es guatemalteco este Suárez, el que juega en el Barcelona. No, de Uruguay. Ah, en el Mundial que le mordió a alguien y luego Sí, en el exacto. Barcelona lo volvió a hacer. Les digo, coincide que es sudamericano y así, pero pues juega en el Barça, no juega en el San Pancho. Exacto. También suena como esas películas que el equipo, el underdog, como el rival, buscan ganarle a los que tienen el dinero y todo, y contratan a alguien para sabotearlo, como en la de golpe bajo, que estaba el equipo rico, que era el de los guardias, y pues Ajá. hacen todo para sabotear el equipo de los reos, pero después ellos también empiezan a ponerle estrógenos en las pastillas, empiezan a cambiarle los tenis, ven qué lesiones previas tuvieron, digo, como ese tipo de coincidencias. Exacto. O sea, también pues sí, de repente hubo coincidencias muy raras y pues aquí estamos viendo que, digo, por lo menos López Salgado, Borja, Pulido y Calderón, que era el primer portero, y Rafa Puente, pues eran piezas muy, muy importantes en el equipo de México. El segundo partido fue otro empate ahora contra Honduras, empataron a 1. Sin embargo, la nota la dio que la selección de Haití derrotó 2-1 a su similar de Trinidad y Tobago, pero en este partido se dio el caso de que le anularon 4 goles válidos al equipo de Trinidad y Tobago. El Calimán afirmó que era el robo del siglo porque pues, ellos se quedaron a ver el partido, y más tarde el árbitro de ese partido, donde Haití derrotó a Trinidad, fue suspendido un año después por aceptar sobornos. O sea, el árbitro sí admitió que aceptó sobornos para ese partido o coincidió que años después lo suspendieron, bueno, lo corrieron por aceptar sobornos. O, No, o fue coincidió que un o año por ese después partido. lo agarraron por aceptar sobornos. Es decir, estamos hablando de un árbitro corrupto y estamos hablando de un régimen dictatorial como el que estaba en Haití, que seguro era corrupto. Entonces, pues como que dicen por ahí, piensa mal y acertarás, se Pero prestaba a pensar. también podría ser justo, se prestaba a pensar eso, pero también a lo mejor, como dices, es un régimen que tal que tenían amenazada a la familia del árbitro o algo así. Digo, Sí, estamos exacto. especulando, nada de lo que estamos diciendo no lo pueden tomar como base para sus investigaciones de tesis, por favor. Sí, exacto. O sea, no es información 100% fidedigna. Lo que sí es que este árbitro fue suspendido por aceptar sobornos. Para el tercer juego, México logró una victoria de 8-0 contra Antillas Holandesas. Esta victoria terminaría siendo el principio del fin para el equipo mexicano porque provocó una relajación extrema tanto en el equipo, en los jugadores, en los directivos, y lo que hicieron a continuación fue organizar una visita a una destilería de ron. Pues básicamente como en la última final del Cruz Azul, que pues, ellos venían 5-0 y de repente el Pumas le dio la vuelta. Exacto, o sea, esa victoria como que fue el principio del fin, se relajaron y se los llevaron a una destilería de ron, o sea, a deportistas profesionales que se sabe que el alcohol los afecta enormemente, los llevaron a una destilería de ron. O sea, algunos jugadores niegan que eso hubiera afectado, pero corrió el rumor de que los jugadores ya tenían botellas de ron en sus cuartos, y además hubo un evento en la casa del embajador mexicano en Haití, donde tuvieron que sacar cargando a uno de los directivos mexicanos, o sea, de la semejante Aparte, borrachera que se pusieron. el mexicano tiene fama de ser fiestero, de que nos gusta pasarla bien. Y súmale que pues tenemos que todos los jugadores, bueno, lo que yo he visto, los jugadores siempre que se van a concentración o algo así, hasta divorcios les han costado, como el de este vato que era bien feo, se operó y ahora es bien guapo, Héctor Héctor Herrera. Héctor Herrera, que contrataron chavas y pusieron ahí
su parranda y todo, y un paparazzi los grabó. Entonces, yo digo que siempre que se van a concentración, hay desmadre. Sí, tristemente es algo como que pasa muy común. Y bueno, en este torneo que iba a ser corto, pues sí, terminaron haciéndolo. Sin embargo, México se enfrentaba el 14 de diciembre a Trinidad y Tobago. México tenía que ganar ese partido para jugarse ya el boleto contra Haití en el último partido. Cabe señalar que pues, con la visita a la fábrica de ron, el equipo mexicano había evidenciado que era un equipo indisciplinado. Sin embargo, en palabras de Rafa Puente, el equipo trinitario era peor. Y cito, dice, si México se descuidó, se descuidaban peor los trinitarios. No había antidoping. Y yo sí te puedo asegurar que los trinitarios, para el tipo de vida que llevaban, jugaron dopados. No tengo la menor duda. Ellos estaban de fiesta todos los días hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana y luego se levantaban a entrenar y llegaba la mitad del equipo. Órale, o sea, entonces, estos vatos sí traían, aparte de traer médico, director técnico, traían un veterinario. Sí, estos cuates sí vivían la vida loca. No, pues esos trinitarios. No sabía que a las personas que viven en Trinidad y Tobago se les dicen trinitarios. Sí. Su podcast de confianza enseñándoles algo nuevo todos los días. Por eso es la piñata. Aquí hay todo menos tejocotes. Ya para que los mexicanos dijeran, sí, nosotros sí nos reventamos, pero es muy, están cabrones, sí estaban muy pasados de lanza sus reventones. Sí, o sea, por lo que cuenta Rafa Puentes, a estos cuates sí era la vida loca y no era de otra. Eran de los vatos que estaban bien pedos de repente, luego van al baño y traen talco en la cara y ya no están nada ebrios. Exacto. Esos trinitarios, qué locochones. Aparte, pues para un país de 2,000 personas seguramente se trajeron. Hay una selección famosa por eso, porque sus jugadores de fútbol, su empleo principal o su fuente de ingresos principal no es ser jugadores de fútbol. Hay un carnicero, un veterinario, un gerente de un súper, cosas así, ¿no? Hay varios, por ejemplo, la selección de Oceanía de Tahití, pues, la mayoría, pues, sí eran empleados de los resorts de ahí, o sea, el fútbol era así como que su ocupación pues, secundaria, o sea, era su hobby. Era como los domingos de cascarita, ¿no? Exacto. Sí, yo juego fútbol, pero pues juego aquí en el barrio. Exacto, o sea, sí, así de, pues sí, yo juego en mi equipo de llano y de ahí me tomaron para la selección porque pues no hay más, no hay jugadores profesionales. Chale, qué chistoso. Pero entonces jugaron contra Trinidad y Tobago y cómo le fue a México en ese partido. Pues bueno, mira, ¿cómo le fue a México? Te lo puedo resumir en las palabras de uno de los periodistas que narró el partido, que es Steve David, tomó uno de los espigados jugadores de Trinidad y Tobago, tomó el balón, recorre la banda derecha y se quita de Nima al Bonini Vázquez Ayala, saca centro a la llegada de Archibald, donde anticipa a los centrales mexicanos Campeón Hernández y Calimán Guzmán, saca tiro, cruzado y vence al portero Héctor Brambila. El resultado fue un 4-0 a favor de Trinidad y Tobago. ¿What? 4, no, pues esos vatos sí andaban, sí eran caballos. Sí, o sea, fue una masacre ese día. Oye, pero, o sea, por ejemplo, si aquí en México los godines llegan crudos a jugar fútbol, que los deportistas no pueden, o sea, que los jugadores profesionales de fútbol no pueden llegar crudos a jugar un partido bien, ahí sí, mis respetos, pero qué delicados, ¿eh? Qué delicados. Sí, pues yo creo que sería una combinación entre un equipo también que tenía más hambre, más ganas, como era Trinidad, contra un equipo que, pues ya lo vimos en las palabras de algunos de los seleccionados, que sentían que este torneo les quedaba chico, que no lo querían jugar, y que además el equipo mexicano pues, tenía ausencias graves por lesiones. Era como cuando eres chiquito la fiesta a la que no quieres ir y tu mamá te obliga a ir porque ya quedaron así. Es que tenemos que ir. Y ya nos comprometimos y un compromiso se cumple. Sí, exacto, o sea, fue esa mala combinación y además el equipo pues, estaba muy presionado, no había un buen ambiente entre los jugadores, un desastre completo. Oye, ¿y los jugadores se caían bien o era más tema de que todos eran buenos y querían ser protagonistas? No lo sé, pero por las palabras que decía La Puente, tal vez no se había como que logrado hacer un buen grupo entre ellos. O sea, no eran como compas, no eran amigos. Ponle que no necesitaban ser amigos, pero por lo menos no se respetaban entre ellos y no decían, bueno, está bien, pero por el bien del grupo yo no voy a jugar, pero va a jugar fulanito.
O sea, no se hizo un buen grupo ahí. No eran un equipo. No eran un equipo, exactamente. Pues bueno, con este resultado y a falta de jugarse el último partido, México quedaba eliminado. Esto lo único que sirvió fue que el equipo mexicano se quitó toda la presión, todo lo que estaba cargando encima, y para el último partido regresaron algunos lesionados, como Calderón, como Enrique Borja. México vendó un gran partido y derrotó a Haití 1-0 con gol de Enrique Borja, pero Haití ya estaba calificado para ese mundial. Y pues así, México quedó fuera del Mundial de 1974 en Alemania. Según yo es raro que México no llegue a los mundiales, entonces sí debe haber sido como noticia, sobre todo si, como dices, traía fama de que había sido sede, había llegado a cuartos de final, le había ganado a selecciones grandes, y de repente que no llegue al mundial, sí debe haber sido un golpe bien fuerte para la afición futbolera de México. Sí, o sea, fue un super golpe. En los últimos años solo ha quedado fuera de mundiales 3 veces. En esta ocasión, en 1974, para Alemania, para el Mundial de España 82 y después para el Mundial de Italia 90. Ese fue por trampa, por los temas de los cachirules, que ese da material para otro episodio. Pero sí, o sea, México en la edad moderna solo ha quedado fuera de mundiales 3 veces. Sí, porque yo el que me acuerdo que casi no vamos, justo fue cuando Hugo Sánchez era director técnico. Exacto. Sí fue algo, o sea, que se va a quedar marcado en la historia, como bien dices, que México no haya ido al Mundial de Alemania 74. Sí, exacto. Y bueno, con este premundial dio inicio, se conoce la etapa de los ratones verdes, que es un mote que se ganaron por la falta de carácter que exhibían los jugadores cuando jugaban fuera de México. Esto sucedió durante el Mundial de Argentina 1978, donde México igual despertó grandes expectativas después de ganar el premundial que se celebró en México, pero que a la hora de llegar al Mundial, México quedó en último lugar, perdiendo sus 3 juegos, y después lo ratificaron en el premundial de Honduras de 1982, donde México volvió a quedar fuera del Mundial. Este apodo todavía se utiliza cuando México tiene una mala actuación o un mal torneo, se les vuelve a llamar ratones verdes a los seleccionados. Ya me imagino al Perro Bermúdez o a Martinoli o al doctor García diciendo, ¡otra vez los ratones hacen su presencia! Sí, es así. Yo recuerdo una vez que empataron con la Volpe y los periódicos dijeron así como de regreso a la ratonera o cosas así. Entonces, ¿sabes? A la selección le va mal o algo así, pues es regresan los ratones verdes. Un mote que yo creo que hasta que México gane un mundial, que la verdad no veo cuándo pueda hacer, no se van a quitar. Doctor, dame este gato porque los ratones se escondieron, doctor. Sí, y pues bueno, ya por último, para cerrar, pues Haití, que fue el clasificado de CONCACAF, tuvo un pésimo mundial de Alemania, perdió sus 3 partidos, quedó en último lugar al perder con Italia, con Argentina y con Polonia, pero lo que tuvo como que de destacado fue que le quitaron la marca de imbatibilidad de 1142 minutos al arquero italiano Dino Zoff, pero aún así Haití fue una vergüenza en el mundial. Dado como estaba México, seguramente hubiera pasado algo parecido, no lo sabemos. El caso es que Haití jugó su primer y único mundial y quedó en último lugar. Oye, pero llegó al Mundial de Alemania 74, ¿México no llegó? Exacto, sí, o sea, México, que es la anécdota. Al final, Haití puede decir, yo llegué al Mundial de 1974 y tú no me. ¿Qué hubo? Eso nadie me lo quita, papi. Sí, y le ganó a un equipo que pues, tenía figuras locales, como el Calimán o como Enrique Borja, como Calderón, que el Calimán se retiró de la selección después de ese premundial. Pues sí, qué vergüenza. Y pues bueno, o sea, era un equipo que, como decía yo anteriormente, o sea, no eran figuras mundiales porque en ese momento el fútbol mexicano no tenía jugadores en Europa, ni tenía proyección mundial, pero eran jugadores muy respetados y con sus galardones dentro de la Liga Mexicana. Sí, no, y aparte, pues Haití cumplió con su cometido a lo mejor de que al menos el mundo los viera, porque obviamente a mí hasta me da curiosidad luego cuando vemos partidos bien graciosos como Costa de Marfil contra Italia, por ejemplo. O, digo, no sé si haya pasado, pero en el Mundial pasado igual llegó un equipo que nadie creía que fuera a generar algo como Trinidad y Tobago, no me acuerdo qué equipo fue,
pero pues que también pues, es muy divertido ver ese tipo de partidos, la verdad. Sí, de acuerdo. Y bueno, también Haití pues, hizo su chamba, ganó los partidos, sí, con ayuda arbitral, sí, con un premundial en casa, pero hizo su chamba, calificó al mundial y México quedó ahí en la anécdota. Sí, pero mira, según yo en el deporte, ¿quién no ha tenido tantita ayuda arbitral? En América, las Chivas del Cruz Azul, hasta los Patriotas han tenido ayuda del arbitraje, entonces. Sí, exacto. Entonces no es nada nuevo. El arbitraje localista no es algo nuevo y pues es algo con lo que se tiene que vivir, o sea, se sabe que sí pasa y pues uno tiene que también jugar contra eso. Exacto. Oye, pues ya para ir cerrando, ¿tú qué aprendiste con esta anécdota, esta historia? Pues yo lo que aprendí es que tampoco es que haya cambiado mucho la situación de la selección y de la prensa. Tenemos una prensa deportiva que genera unas expectativas gigantescas con la selección cuando puede ser que no sea así. Tenemos jugadores soberbios, tenemos a veces un cuerpo técnico no muy bien preparado. Digo, el que está ahorita del Tata Martino me parece un cuerpo técnico muy preparado, pero hemos tenido en el pasado otros que no lo han sido, como el de Hugo Sánchez, como el del Chepo de la Torre, como el de Enrique Mesa, entre otros, como el de Juan Carlos Osorio, que se vio en el Mundial que pues, no traía el señor. Pues creo que hay que darle a la selección su justa medida, tampoco tener tanta presión ni tanta expectativas en cuanto a la selección, y pues por otro lado, pues los jugadores sí tienen que trabajar mucho en su humildad y entender que esta es la zona que nos toca, no nos gusta, pero son los partidos que tenemos que jugar y tienen que ganarlos, o sea, tienen que competir donde les toca, pues es su chamba. Sí, yo lo que aprendí con esto es, no hagas artículos contra un país que usa la magia negra a su beneficio, porque te puedes lesionar, se te puede romper una botella de coca en la mano, no sé, te puede caer un rayo, te puede romper la espalda, etcétera. Sean amables con todos. Les recomiendo, por favor, que no se involucren en problemas de fútbol. El día que estamos grabando esto es la final ¿de qué torneo, Juan? Es del Clausura 2021. Del Clausura 2021. Este va a salir 2 semanas después de ese partido. Esperemos le vaya bien al Cruz Azul. No me gustaría ser el Santos, porque si el Santos pierde va a ser el equipo que perdió contra el Cruz Azul. Yo creo que pesa más eso que si el Cruz Azul pierde. Entonces, les recomiendo eso. Y aparte de recomendaciones, les recomendamos 3G Podcast, un podcast donde los gordos gruñones les platican cosas que a ellos les molestan, que seguramente ustedes se pueden identificar con ello. Y la verdad es un muy buen podcast. También, si son más bohemios, más musicales, tenemos el Subsonic Podcast, donde los locutores comparten su experiencia musical, sus anécdotas y su conocimiento, que es vasto en el mundo de la música. Recuerden que nosotros fuimos La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo, excepto tejocotes. Yo fui Paco Vega. Yo fui Juan José Delfín. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas en las que sube Anchor este podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. También estamos en YouTube, en Instagram TV y en Facebook. En todas partes estamos como La Piñata Podcast. Recuerden que el diseño visual del podcast es obra de Ana Fuentes y pues nos pueden escuchar todos los domingos en audio y los miércoles en video. Recomiéndenos con sus amigos y nos vemos. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Subimos episodios nuevos todas las semanas. Recuerda que La Piñata Podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. Hasta la próxima.